Una de 30 años, no. Ahí son. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo todos juntos en esta tarde, amén. Marcos capítulo 9, versículo 23. Todos juntos en esta tarde. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Amén? Una vez más. Jesús le dijo: puedes creer. ¿Cuántos creen en esta tarde? ¿Realmente creen en esta tarde? Al que cree, todo le es posible. Solamente si puedes creer. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Sí es lo que dice? Si puedes creer. El que puede creer, le es posible. Incline su rostro ahí donde estamos. Orar. Padre Santo, te damos gracias una vez más. Damos gracias porque nos has permitido estar aquí en tu casa de oración, sabiendo que no es porque no teníamos nada que hacer o porque quisimos estar aquí, sino por tu Espíritu Santo y tu gracia y tu amor nos ha traído en este lugar, Padre, para adorar y bendecir tu nombre. Te damos gracias porque nos has permitido traer esas alabanzas hacia ti. Y ahora te pedimos que nos prepares nuestros corazones, que abras nuestros oídos para escuchar y poder recibir tu palabra en nuestras vidas, Padre. En esta hora te pido que me unjas, dame tu gracia, sabiduría, autoridad, Padre, para yo poder traerle a tu pueblo este mensaje que yo creo que tú me has dado, que yo comparta en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Si puedes creer, al que cree todo lo es posible. En esta tarde yo simplemente quiero acordarles o aconsejarles una vez más en creer una vez más. Dale a Dios una vez más esa oportunidad. Créele en Dios una vez más. ¿Amén? Porque yo sé que todos en esta tarde hemos pasado o estamos en una promesa del Señor, estamos en una petición. Estamos esperando la promesa o la bendición de Dios que llegue a nuestras vidas. Ya la hemos puesto en la petición, en los servicios. Hemos venido a la oración, la hemos puesto en petición. Hemos seguido cultivándola, orando por ella. Hemos seguido al tanto, al pendiente, pidiéndole a Dios que haga la obra en esa petición. Pero seguimos adelante, seguimos fieles al Señor, pero parece que nada pasa. Incluso a veces parece que la situación esa misma que se debería de estar mejorando se convierte en mal, en peor la situación. Tal vez algunos están esperando sanidad en su cuerpo. Ya tienen días, otros meses. Tal vez algunos ya tienen años esperando esa sanidad. Tal vez algunos ya están orando por su familiar, que llegue al conocimiento de Dios, que sean salvos, que se arrepientan de esos malos caminos y vuelvan al Señor una vez más. Siguen orando, intercediendo por esa familia y aún no pasa nada. Incluso ven que la situación va mal, en peor. Tal vez algunos están orando por su relación, que Dios empiece a restaurar a esa familia, que Dios empiece a restaurar a sus hijos, que Dios empiece a restaurar su pareja. Y están orando y nada pasa. Muchas las veces empezamos a caminar en esa situación, nos empezamos a desesperar, empezamos a ver que la tormenta se empieza a levantar en contra de nosotros. Pero aún en esa dificultad, mientras su situación sigue mal, en peor, su fe, su creencia, su fidelidad en el Señor debería de ser aún mayor que su situación. Deberían de estar creyendo una vez más en medio de su situación. Y tal vez usted me diga, pues ya he estado mucho tiempo en esa situación, Josué, y la verdad, nada pasa. Sí, tal vez todavía sigues creyendo en el Señor, y tal vez el problema se empeoró un poco más, pero déjeme decirle que el Señor todavía sigue en su trono, todavía sigue siendo Dios, todavía sigue haciendo milagros, todavía es el Dios de dioses y Señor de señores, el Señor Todopoderoso.
la cual Él todavía está en la posición de cada uno de nosotros. Su misericordia, su gracia, su favor, sus bendiciones todavía aún sigue disponible para aquellos que echen mano de ello para sus vidas. La Biblia habla de hombres de la fe, de héroes de la fe. Y la Biblia está llena de personajes que hicieron la obra de Dios, que aunque pasaron por tribulaciones, pasaron por problemas sumamente graves, tal vez mayores que los que nosotros podamos pasar. Pero una de las cosas que todos estos hombres de la fe, estos héroes, es eso mismo, que tenían en común, era su fe, su fidelidad, que seguían creyendo que el Señor los iba a librar de eso. Incluso parece que uno de los apóstoles dijo eso mismo: si Dios me libra, bien, pero si no me libra, aún que sea el nombre del Señor glorificado. Eso es fe, eso es seguir creyendo en el Señor, aún en tus últimos días, aún en tus problemas más difíciles que sean. Pero parece en nuestros días de que, pues esos días fueron en el Antiguo Testamento. Esos personajes que tú me estás hablando, Josué, fue escrito más de 2000 años atrás. Esos son los que Dios realmente estaba con ellos. Ahorita Dios ya no está con la persona. También la misma Biblia nos dice que Jesús, que el Señor, que Cristo es el mismo de ayer, es el mismo hoy y también seguirá siendo el mismo el día de mañana. Tenemos que tener una vez más, empezar a creer, levantar nuestra fe una vez más y creerle al Señor que Él sigue siendo Dios, que Él lo fue en los días de David, en los días de Abraham, en los días de Mateo, Juan, pero también sigue siendo en nuestros días, en los días de Sergio, en los días de José, en los días de Felipe, en los días hoy. Y también seguirá siendo en mi descendencia, en mis hijos, en mis nietos, también seguirá siendo Dios. Tenemos que creer una vez más en el Señor. Tenemos que cambiar la perspectiva una vez más. Estos hombres salieron victoriosos, pudieron cumplir el propósito de Dios en sus vidas, porque aunque estaban en ese problema, salían de ese problema y se metían en otro problema. El enemigo los estaba atacando y atacando. Ellos creyeron una vez más. Si nosotros realmente queremos la bendición de Dios, si realmente quiere ser sano en esta tarde, si realmente quiere que su familia sea restaurada, tenemos que creerle al Señor una vez más. En Juan capítulo 3, si quiere poner su listón ahí, vamos a revisar el último, pero en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Aquí habla, déjame leer el capítulo 3, capítulo 14 y 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí está enseñando una vez más lo que pasó con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba en el desierto, se empezaron a desanimar una vez más, se empezaron a creer en sus propios medios, se empezaron a desviar de la voluntad de Dios, y Dios no estaba de acuerdo con esto. Les mandó una plaga de serpientes, de víboras ardientes, dice la palabra de Dios, la cual cuando te mordía empezaba a arder, se empezaba a hinchar. Entre más lo curabas, lo tocabas, lo rascabas, empezaba la infección a hacerse más grande, destruyendo o envenenando la vida, el cuerpo, la carne. Envenenaba todo la persona y moría. Pero también Dios les mandó la plaga, les mandó ese problema, pero también les mandó la solución. También les mandó la salida. Le dijo Moisés: pon una bastón y allí pon una serpiente. La misma serpiente que los está mordiendo, ponlo allí, de bronce. Y dice: y todo el pueblo, todos, no hay excepción, cada persona que mire y crea que esa serpiente los puede sanar, van a ser salvos. Para mí, las serpientes, las víboras, los reptiles no me gustan para nada. Para mí esos animales los respeto de lejos. Es algo feo,
es algo sucio, es algo mal, es el pecado, no sé. Hay algunos que se ponen la Biblia en el cuello y todos los demás y se toman fotos y todo. ¿Ven? Pero para mí es el peor animal reptil que Dios pueda crear. ¿Ven? Entonces, ¿por qué Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente y al que crea será salvo? ¿Por qué sería eso? ¿Por qué está comparando al Hijo de Dios en la cruz con una serpiente de pecado? Porque nosotros muchas de las veces no queremos creerle que Dios pagó todo en la cruz. Dudamos del poder que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Estoy en esta situación, José, pero no creo que Dios me pueda sacar de esto. Esta relación que donde estoy ya es muy avanzada. No creo que Dios pueda hacer el milagro para restaurarme. Tengo esta enfermedad de mortal. El doctor me dijo, ya no tienes remedio, ya tienes un mes, tienes 3 meses, es todo lo que vas a hacer. No creo que el Señor pueda hacer el milagro. Empezamos a dudar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Ese es un recordatorio, eso es lo que nos está diciendo cada uno de nosotros. Si vemos a Jesucristo una vez más en la cruz, que eso es lo suficiente para hacer el poder, para hacer el milagro, para traer la bendición en nuestras vidas, entonces serás bendecido, entonces vivirás. No lo vemos muchas de las veces porque estamos en ese mismo pecado, porque eso mismo nos limita, nos detiene de ver a Jesús. No podemos llegar a la presencia de Dios por nuestra propia culpa, porque Dios no quiere nada con nosotros ya, porque le hemos fallado tantas veces que no va a escuchar mi clamor. Él ya cerró sus oídos, Él ya me dio la espalda. No creo, porque le he fallado, lo he tentado de más, he jugado con sus cosas, que no creo que Dios ya tenga oído para escuchar mi clamor. Déjame decirle que Dios todavía está por usted. Quiere restaurarlo, quiere sanarlo, quiere salvarlo de ese lago de fuego. En la mañana estábamos hablando de Satanás, del diablo. En por qué aún sigue insistiendo. Y muchos dijeron, porque Satanás quiere llevarse, porque sabe dónde va y quiere llevarse a todo lo que él pueda. Déjame decirle, Satanás no va a llevarse a nadie. Nuestra propia inseguridad o nuestra propia culpa, que no podemos regresar al Señor, nos llevará a ese lugar. Porque no nos arrepentimos o porque nos sentimos tan culpables que el Señor no quiere nada con nosotros. Que sí, lo hizo en la cruz, sí, murió en la cruz y sí pagó, pero no me va a aceptar. Esa misma culpa lo va a llevar al infierno, a la perdición, a la muerte. Dice, el que cree, será salvo. El que cree, vivirá. Aquí en el versículo 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. No importa qué situación esté, no importa. El que cree, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tenemos que creer una vez más. Y sí, no conozco su situación, no conozco qué tan metido está en ese problema, pero Dios sigue siendo Dios. Si Dios restauró al hermano, puede restaurarlo a usted. Y cuando salga de aquí y cometa otro error una vez más, o tal vez su familia se desvíe del Señor, Dios sigue siendo fiel y aún así Él está para ellos también una vez más. Eso lo podemos comprobar en Isaías. Vamos a Isaías capítulo 59, versículo 1.
Isaías capítulo 59, versículo 1 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. He aquí, esa es la palabra del Señor para cada uno que se sienta que el Señor no lo escucha. Esta palabra es para cada uno que ya no está creyendo en el Señor porque piensa o cree que el Señor ya no lo escucha. Que sí hace favores a otros, los que hacen el bien, los que le siguen, los que lo honran, los que le adoran. Pero para mí, que siempre le he fallado, que siempre no he sido fiel, no creo que el Señor me escuche. No creo que está al servicio, o no creo que su brazo me vaya a ayudar. La palabra de Dios aquí nos dice lo contrario. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Todavía aún no ha guardado su mano, no se ha cortado. Una mano extendida todavía aún permanece para aquel que la quiera tomar. Aún no ha dicho esto. Aún no se ha dado la vuelta. Aún no ha tapado sus oídos. Ahorita parece que es como una moda, parece que es. Que vas manejando por el camino y miras a una persona en el otro carro y tiene sus audífonos. ¿Cuántos han visto eso? Tienen unos audífonos ahí y van manejando. No sé qué estarán escuchando, pero yo sé que no están poniendo atención a otra persona de afuera. Están concentrados en otra cosa. Dice que aún el oído del Señor sigue a la posición para escuchar a aquellos que le claman de espíritu y en verdad. Su mano aún todavía sigue para aquel que quiera creer. Lo que hizo en ese sacrificio, esos beneficios, aún sigue permanente para aquel que crea en el Señor. Tenemos que creer una vez más. Tenemos que creer en los milagros del Señor. Muchas las veces no creemos, nos apagamos en creer en el Señor, que ya no hace milagros, porque ya no los vemos los milagros. Ya no vemos a personas resucitando de la tumba. No vemos a personas cojos que avientan las maletas y empiezan a caminar. Ya no los vemos muchas veces en nuestros tiempos en las iglesias. Es difícil de permanecer nuestra fe en eso. Es difícil en creer, nos volvemos en Tomases. Si no lo veo, no lo creo. Sí, la palabra dice eso, pero no he visto nada, Josué. Sigo en la misma petición, sigo en el mismo problema. El Señor no ha hecho nada. No creo que haga milagros aún hoy. Milagros el Señor está haciendo a cada día. Cada día Dios hace milagros en su vida. Es simplemente levantarse, de abrir sus ojos y respirar un aire que el Señor te está dando. Ese es un milagro. En que te levantes y tu esposo se levante, también es un milagro. Amén. En que veas a tus hijos en no ir de emergencia al hospital, que estén enfermos o que estén a punto de morir o que haga un accidente, ese es un milagro. Tenemos que cambiar la manera de ver la obra del Señor en nuestras vidas. Tenemos que cambiar la perspectiva que realmente ¿qué es un milagro? Un padre que no huya de su familia y se quede y los guarde y sea un padre, ese es un milagro. Una mamá que trabaje 2 trabajos para sostener su familia, una madre soltera, para sostener su familia, ese es un milagro de Dios. Que sigamos fieles, ese es un milagro de Dios. Hicimos playeras algún tiempo atrás hicimos playeras para ir a la playa y decía el mensaje: soy un milagro. ¿Amén? Hay que creer en el Señor una vez más, cambiar la perspectiva y empezar a ver lo que realmente Dios nos está demostrando. Usted es un milagro de Dios. Lo que Dios ha hecho en su vida con sus hijos, ese es un milagro de Dios. No esperes a ver que alguien resucite de la tumba. No esperes a ver que el cojo empiece a caminar. No empieces a ver no empieces a enfocarte en las enfermedades y sanidades. Empieza a enfocar
en los milagros pequeños y los milagros que Dios hace cada día en su vida. Tenemos que cambiar una vez más de manera de ver las cosas. Y ese es el Marcos. Ese es el Marcos, el capítulo, claro. Dice, el que cree, si puedes creer. Eso es lo que quiero sembrar hoy en sus vidas, en sus corazones. De que si empezamos a ver los milagros de Dios, lo que Dios realmente está haciendo en nuestra vida, va a cambiar nuestra manera de ver. Examine su vida en este día. Y realmente usted saque la conclusión, ¿realmente soy un milagro de Dios? ¿Dios todavía sigue siendo milagros? Y cuando empezamos a ver estas clases de milagros en nuestras vidas, vamos a cambiar la perspectiva y vamos a regresar una vez más al Señor, creerle que Dios todavía sigue el control de todas las cosas, de su vida, incluso de su familia, incluso de toda la humanidad. Como la historia de este niño, un niño fue a la escuela dominical, niño de 5 años, y al regresar estaba con los papás. Iba con los papás y los papás le preguntaron, era la primera clase del niño en la escuela dominical, y le preguntaron por curiosidad a los papás para hacer plática, que cómo le fue en la clase, qué aprendió en la clase. El niño empieza a decirle a la mamá, pues empezamos con una historia de Moisés, que sacó al pueblo de Israel y llegaron a un mar, dice, a un mar rojo, y el ejército de Egipto venía atrás de ellos. Entonces lo que pasó allí es que Moisés agarró a todos los arquitectos y agarró a todos los sabios y empezaron a hacer un puente grandísimo. Empezaron a construir este puente y que cruzó todo el mar. Empezaron todos los israelitas a cruzar este mar. Cuando cruzaron todos, explotaron el puente para que nadie pasara allá. Entonces los egipcios ya no pudieron cruzar y ya no pudieron alcanzarlos y pelear con ellos. ¿Ven? Esa misma cara que pusieron, los papás también pusieron eso mismo. Como que, ¿qué estás hablando? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que eso es lo que te dijeron? ¿Estás seguro que eso fue? El niño le dice, papá, si no me crees como te la cuento yo, menos le vas a creer como me lo contaron a mí. ¿Amén? El puente es un milagro, pero el partir el mar también es un milagro. Amén. En que Dios los cubra, los sane, los libere del mar, eso es un milagro. No importa en cómo Dios haga los milagros, lo que importa es de que Dios todavía sigue haciendo milagros. Pero todo aquel que cree, tenemos que regresar a creer. Amén. No importa cómo te la cuenten, no importa cómo Dios haga el milagro, lo importante es de que Dios todavía sigue en su trono haciendo milagros para cada uno, que aquel cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Si lo creen, denle un aplauso al Señor en esta tarde. Hay que creer una vez más en la presencia, en la misericordia, en el amor y las bendiciones de Dios. Tal vez está tardando un tiempo, pero siga creyendo una vez más. Si se ha desviado un poco de los caminos de Dios, si se ha desviado un poco de esa misma bendición, venga al altar y una vez más expóngala en las manos del Señor. Póngala en las manos del Señor. Déjela que Dios haga la obra. No quiero dejar este lugar sin aún antes de hacerle esta pregunta. Si el Señor, si Dios lo llamara a cuentas esta tarde, su corazón está preparado para el encuentro con Él. Si no está su corazón preparado hoy, esta tarde, para ponerse a cuentas. No sé otro día, no sé otro lugar, no sé otro momento mejor que hoy. En ponerse a cuenta, en creer al Señor una vez más por nuestra salvación y ponernos a cuentas con Él una vez más. Tal vez algunos se han desviado y ya no han creído en el Señor una vez más como deberían de estar creyéndole. Hoy es el momento también para restaurar ese compromiso con el Señor, restaurar esa relación con Él.
no salga de aquí como entró, sino salga con otra perspectiva de que Dios sigue haciendo milagros, que está al control de nuestras vidas, está al control de nuestra situación, y lo único que nosotros tenemos que hacer es simplemente poner nuestra fe y creer que Él puede hacer toda la obra. Vamos a pasar al altar en esta tarde, amén. Vamos a pasar al altar, vamos a estar orando. Le voy a pedir a los ministros que nos ayuden en la oración. Los músicos le voy a pedir que canten una alabanza en la adoración. Si no quiere pasar al altar, está bien. Pero ahí donde está en su banca, adórale al Señor. Dele gracias a Dios. Tal vez no quiera orarle al Señor, no quiera comunicarse con el Señor en esta hora, pero ahí en su banca empieza a adorar a Dios. Eso también es nuestra fe expuesta al Señor en esta tarde. ¿Amén? Vamos a hacer esta oración.